Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video explicativo. Hoy vamos a hablar sobre el género didáctico. Estamos viendo bastantes temas, estamos viendo bastantes diferentes aspectos de la gramática, de la lingüística, del razonamiento verbal. Y hoy nos toca específicamente hablar de esto, que no es otra cosa que la didáctica es el arte de enseñar. Por lo tanto, cuando hablamos del género didáctico, estamos hablando de aquellos textos cuya finalidad va a ser la siguiente. Un género didáctico siempre va a estar compuesto por 1. Su finalidad principal es enseñar, informar u orientar al lector. El género didáctico no está tanto para la entretención del lector, sino para enseñarle, para informarle y para orientarle. Obviamente, al enseñar está guiando el pensamiento del lector, al informar está fomentando una reflexión crítica y al orientar a este lector, pues está influyendo en sus actitudes y en sus valores. Es muy importante que los textos que vamos a considerar como de género didáctico busquen que el lector, 1, aprenda la información nueva, comprenda el tema y el problema que se le está presentando, reflexione sobre esa situación, forme un criterio propio y modifique sus conductas o actitudes dependiendo de lo que está aprendiendo. Los textos literarios que pertenecen al género didáctico siempre van a priorizar la claridad, la intención formativa antes que la estética. Primero va a estar lo que va a enseñar y después cómo se lo va a enseñar. ¿Qué características generales va a tener el género didáctico? 1. Su lenguaje es claro, preciso y comprensible. Tiene una orden lógica en sus ideas. Usa explicaciones, ejemplos, argumentos para poder sustentar lo que está enseñando. Se adecúa al receptor. Analiza la edad, el contexto y la forma. Y busca una función inferencial, es decir, informar o apelativa para orientar o para dar órdenes mediante el género didáctico. Cuando hablamos de un género didáctico, hablamos específicamente de la enseñanza. Pero ¿cuáles son estos textos considerados como didácticos? Número 1, el artículo. El artículo es un texto escrito breve, cuya finalidad principal va a ser informar, explicar u opinar sobre un tema de interés, ya sea un tema social, cultural, científico, educativo o actual, que forme parte de este género didáctico, ya que su objetivo principal no es entretener, sino va a ser orientar, enseñar y formar una opinión en el lector. Un artículo permite que el lector, 1, acceda a información relevante. 2. Comprende el tema que se le está presentando en la actualidad. Reflexione sobre la problemática presentada y desarrolle pensamiento crítico. El artículo, a diferencia del cuento y la novela, se basa en hechos reales o ideas argumentadas. Un artículo no está basado en la ficción. ¿Cuál va a ser la función del artículo como texto didáctico? El artículo nos ayuda en nuestra formación académica a difundir información clara y confiable, explicar hechos o conceptos de manera accesible y clara, orientar al lector frente a una situación y pueda difundir en la opinión o conducta social. Es importante que recuerdes que donde más vamos a utilizar este tipo de textos van a ser en la educación, el periodismo, la divulgación científica o los medios digitales. ¿Qué características tiene un artículo? 1. El tema debe ser de interés social. Es decir, el tema tiene que abordar algo relevante de la sociedad. Puede hablar, como te dije, de educación, salud, medio ambiente, cultura, tecnología, que esté actual. El lenguaje debe ser claro y comprensible. Tiene que ser un lenguaje directo, preciso y adaptado al público que le va a leer. No tiene que haber, puede utilizar tecnicismos, pero hay que evitarlos si no son necesarios. Además que debemos explicar estos tecnicismos si es que los vamos a utilizar. Ayudan a formar una opinión, ya que el artículo se va a dividir en dos tipos: el artículo informativo, que presenta hechos, datos y explicaciones objetivas o científicas, y el artículo de opinión, que va a expresar el punto de vista del autor sustentado pero con argumentos. Por lo general se publica en medios de comunicación, puede aparecer en periódicos, en revistas, en portales web o en blogs informativos. El artículo tiene un público muy amplio, muy grande, así que no se basa solo en una parte, sino que trata de llegar a muchos ámbitos. ¿Cuál va a ser la estructura de un artículo? 1. El título. En el título yo voy a presentar el tema de forma clara y atractiva, tiene que captar la atención del lector y puede ser informativo o sugestivo. En cuanto a la introducción, vamos a presentar el tema, vamos a despertar el interés del lector, vamos a presentar el problema o asunto y vamos a ofrecer una visión general de qué vamos a hablar en ese artículo.
En el desarrollo vamos a ver la parte central de todo, vamos a exponer datos, ideas, opiniones, podemos incluir ejemplos, argumentos y lo podemos dividir en diferentes párrafos. Y por último, la conclusión. Esta va a cerrar el artículo, va a reforzar la idea principal y principalmente se va a utilizar para invitar a la reflexión o alguna acción que uno quiera presentar. ¿Por qué es importante escribir y también conocer el artículo? Porque nos ayuda a formar ciudadanos informados, ya que no se van a dejar guiar por el qué dirán, sino por lo que van a aprender. Desarrolla el pensamiento crítico, promueve el análisis de la realidad y facilita el acceso al conocimiento. Además que contribuye a la educación social. Ya no aprendemos solo uno, aprendemos entre todos. ¿Cuál es otro texto considerado como didáctico? Tenemos al ensayo. Un ensayo es un escrito donde el autor va a expresar su opinión sobre un tema. Muchas veces el ensayo no se hace al azar, sino que tiene que apoyarse con argumentos, reflexiones y ejemplos que sean obviamente razonamientos lógicos. No pretende imponer una idea ni una verdad, sino que invita al lector a reflexionar, a pensar y a formar su propio criterio. El ensayo es un género didáctico, ya que su finalidad siempre va a ser orientar, enseñar y estimular el pensamiento crítico. ¿Qué finalidad tiene un ensayo? 1. Comprender un tema desde un punto de vista reflexivo. 2. Analizar una realidad o problemática. 3. Conocer la postura personal del autor frente a ese tema. 4. Desarrolla el pensamiento crítico. Ya no vas a pensar como los demás, vas a formar tu propio criterio. Y va a ser un diálogo intelectual con el texto. Es decir, cuando tú lees un ensayo, automáticamente tienes tu propia postura frente a la postura del autor, y al leer un ensayo, pues estás haciendo como un juego de quién es o qué opinas tú y qué opina el autor. ¿Qué características va a tener un ensayo? 1. Un texto subjetivo. El ensayo es una opinión personal, por lo tanto vamos a encontrar emociones y sentimientos. Es un texto argumentativo, ya que el ensayo no presenta solo tu opinión, sino que está respaldada por diferentes argumentos. Tú no puedes decir yo pienso esto porque sí, sino que cuando hablamos de un ensayo podemos usar ejemplos, causas, consecuencias, comparaciones, datos generales que te van a ayudar a respaldar lo que tú piensas. Puede ser, utiliza también un ensayo, un texto reflexivo, ya que te invita a pensar, a analizar y no solamente a aceptar la información. Tú puedes escuchar un ensayo X de un X tema, pero no significa que estás de acuerdo con ese autor. Tú eres libre, puedes escoger pensar como el autor o simplemente decir no, yo no pienso así y punto. Es importante usar el lenguaje formal. Un ensayo tiene que tener un lenguaje claro, cuidado, objetivo con la expresión y sin modismos ni expresiones coloquiales. No es necesario que redundes, no es necesario que repitas lo que ya se ha dicho. El ensayo debe ser claro. ¿Qué tipos de ensayo yo puedo reconocer según su finalidad? 1. El ensayo argumentativo. Mostrar tu postura utilizando argumentos. Un ensayo reflexivo donde vas a mostrar tu postura también, pero desde una perspectiva más personal y profunda. Y un ensayo crítico que evalúa la situación, la problemática, la social, cultural o educativa, cuando quieres realizar una crítica a alguna situación de la sociedad. ¿Cuál va a ser su estructura base? Una introducción, donde vamos a plantear el tema y la idea principal. Un desarrollo, donde vamos a poner obviamente los argumentos y vamos a desarrollar a cada uno. Tienen que ser argumentos sólidos. Y una conclusión donde cerramos el ensayo, pero volviendo a demostrar nuestra postura, y lo probable es que tengas también una reflexión final. ¿Por qué es importante un ensayo? 1. Porque desarrolla nuestra capacidad argumentativa. Ya no vas a pensar como el resto, tú vas a pensar por ti mismo. Fomenta el pensamiento crítico, mejora la expresión escrita, permite analizar la realidad y forma ciudadanos reflexivos. Un ensayo pertenece al género didáctico ya que combina lo personal, tu opinión, tu reflexión y argumentación con un lenguaje formal y coherente y nos va a permitir que nosotros podamos expresar todo lo que tenemos dentro de nuestros pensamientos, pero de una manera ordenada y fundamentada. Otro tipo de texto didáctico también es el informe, ya que un informe es un texto escrito que tiene como finalidad comunicar de manera clara, ordenada y objetiva los resultados de una investigación. Un informe no solamente va a ser presentación de datos, sino que son los resultados. Puede presentar los datos de una actividad, de un experimento o de un proceso. Su propósito siempre va a ser informar, no le interesa opinar ni persuadir. El informe es informar lo que sucedió.
¿Cuál va a ser su finalidad? Registrar la información relevante, comunicar los datos que has obtenido, explicar los procesos que has realizado, presentar conclusiones basadas en hechos o facilitar la evaluación de una actividad o investigación. A diferencia del ensayo, el artículo de opinión es un informe que no va a presentar ninguna opinión personal ni ningún sentimiento. ¿Cuáles son sus características principales? El texto es objetivo. No hay juicios personales, solo eres tú frente al tema. Lenguaje claro, ya que el lenguaje debe ser claro, comprensible y ordenado. No hay que utilizar ambigüedades ni palabras rebuscadas. El lenguaje es preciso, ya que cada término debe comunicar exactamente lo que pretende. Está basado en hechos reales, porque cuando hablamos de un informe tenemos pues hechos y datos que tienen que ser comprobables, medibles y observables principalmente. Yo puedo incluir dentro de mi informe datos, fechas, cantidades, resultados o gráficos. ¿Qué tipos de informe vamos a conocer? Uno, el informe académico, que es para el colegio, para la universidad, para el instituto. Un informe científico que se comunica experimentos principalmente. Un informe técnico que se utiliza para procesos especializados. Un informe descriptivo que detalla hechos o situaciones que se viven. ¿Qué partes tiene un informe? Uno, la portada, donde voy a tener los datos generales como el título, el nombre, el curso, la institución o la fecha. La introducción, donde voy a presentar el objetivo y el propósito del informe. Voy a explicar el por qué, el qué se hizo y qué resultados puede haber obtenido. Luego vamos a tener el desarrollo, donde es la parte central y más grande. Voy a describir los procedimientos, voy a presentar los resultados obtenidos y puedo incluir tablas y gráficos. Un informe te permite poner ese tipo de datos. Y por último, la conclusión, donde voy a resumir los datos principales y voy a extraer las conclusiones, pero basada en los datos. No debe tener opiniones personales y no se debe basar en los resultados, sino en el desarrollo de la investigación. Y por último, los anexos. ¿No? Es importante poner la información complementaria, ya sean tablas, gráficos, fotografías o encuestas que yo haya utilizado. ¿Por qué es importante saber redactar un informe? Porque desarrolla nuestra capacidad de observación, fomenta el uso de nuestro lenguaje preciso, promueve la organización de la información, facilita una comunicación más científica y objetiva y refuerza la objetividad y el rigor académico, ya que acá no vas a inmiscuir sentimientos, sino que vas a poner simplemente lo que has hecho y lo que has visto. Es importante este género didáctico que es el informe, porque nos va a permitir registrar, comunicar y analizar hechos reales y objetivos, pero de una manera estructurada. Bien, continuamos en un siguiente video. Muchas gracias por tu atención.